Bienvenidos a una nueva temporada de Bracken Books. Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Está sonando la canción No te preocupes por mí del artista madrileño Leiva. Esta es la melodía que he escogido este año para la tercera temporada de Bracken Books para el programa. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Bueno, vamos a dejar que suene un poquito más. Catarsis que nos pueden calar hasta los huesos. Sabes que soy un experto. Además, últimamente siempre estoy en mi peor momento. La verdad es que no era yo muy fan de Leiva, bueno, ni de la antigua Pereza, el grupo con el que comenzó Leiva, pero lo cierto es que lo más truculento de la pandemia del COVID, allá por abril de 2020, cuando estábamos todavía encerrados en casa y aún así teletrabajando, pues al menos así era mi caso, y bueno, en esa época fue cuando redescubrí sus canciones y ciertamente me encantaron y adquirieron un poco ese tono de acompañar la banda sonora del confinamiento para mí. Y bueno, desde entonces Leiva ha pasado a ser parte de la banda sonora de mi vida. Y qué menos que traer aquí un cachito a este Bracken Books. Te juro que esto no es lo que parece. No te convence, todo cambia, nada permanece. Pero bueno, vamos ya al turrón, al programa de hoy, en el cual nos visita un escritor excelente que tristemente nos dejó en 2020, el barcelonés Carlos Ruiz Zafón, y que un poco a modo de recuerdo o de conmemoración, la Casa Planeta ha sacado este título que hoy vamos a comentar en el programa, La Ciudad de Vapor. ¡Vamos allá! Porque lo leí. Pequeña descripción del libro. No tenía pensado leer La Ciudad de Vapor, o no desde luego ahora. Sin embargo, en el saco de los Reyes Magos me cayó un ejemplar y bueno, claro, los regalos literarios hay que leerlos, así que aquí estamos comentando. Y yo en verdad pensaba que la editorial habría aprovechado la muerte de Carlos Ruiz Zafón para coger algunos relatos, algunas notas inconclusas y bueno, armar un libro que probablemente tendría poco del autor y mucho de sacacuartos. Hay algo de eso, yo creo, sin duda, en La Ciudad de Vapor, para qué engañarnos, pero en términos generales el libro merece la pena. Como digo, es una colección de relatos breves, si bien de diferente tamaño. Son un total de 11 relatos, algunos bastante cortos, de unas 2 páginas, como Apocalipsis en 2 minutos, y otros, sin embargo, algo más extensos, como El Príncipe del Parnaso, Hombres de Gris o Sin Nombre. Tiene 200 páginas y como es el último libro de Zafón, que era y es todo un superventas, pues podréis encontrarlo fácilmente en cualquier librería. Si queréis acudir a Amazon, lo tienen por 17 euros en su versión en tapa dura y por 9,50 en edición digital. ¿Qué sabemos del autor? Carlos Ruiz Zafón se hizo escritor por vocación y amor a la palabra escrita. Inició su andadura escribiendo pequeñas novelas de misterio y terror, quizá algo más orientadas al público juvenil, como fueron pues El Príncipe de la Niebla o Luces de Septiembre. Era un clásico de las lecturas obligatorias de instituto y así es como yo le conocí, cuando precisamente en algún curso de la ESO, no me acuerdo cuál, me hicieron leer Marina. Y es un libro excepcional, quizá de los mejores de su narrativa y de los mejores que yo he leído. Y bueno, de hecho ya es poco de adolescente Marina y muy de novela para adulto. Va mostrando realmente lo que se vería en la gran obra de Carlos Ruiz Zafón, que fue La Sombra del Viento, que es el inicio de la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados, ¿no? Esos 4 libros fueron su gran obra.
y hay que reconocer que Zafón se reconocía enamorado de Barcelona y la plasmó como nadie en sus libros. Lo hace de una manera absolutamente soberbia, pero no la Barcelona actual o contemporánea, sino la Barcelona modernista, esa de inicios del siglo XX, incluso de mediados del siglo XX, con eso cuajada de añejos palacetes y de misterios y de embrujos, y esta es la ciudad que habita en sus libros casi como un protagonista más. Era tal su amor por esa ciudad mística, el amor de Carlos Ruiz Zafón por Barcelona, que cuando triunfó en esto de la literatura se marchó corriendo, porque él vivía en una Barcelona que ya no era la que le gustaba, ¿no? La que él amaba, que era esa Barcelona moderna, como digo, y anterior a los últimos años de progreso. Así que Zafón emigró a Los Ángeles en busca del cine y de la música de jazz que le encantaba, y allá vivió sus últimos años escribiendo. Esta Barcelona que tanto le gustaba y que recreó de una manera tan bonita se puede ver bien en una de las citas que he escogido hoy para traer de La ciudad de vapor. Es justo el arranque de uno de estos relatos que en modo alguno es el mejor, pero que sí que tiene fragmentos interesantes. Dice del siguiente modo: hubo un tiempo en que las calles de Barcelona se teñían de luz de gas al anochecer y la ciudad amanecía rodeada de un bosque de chimeneas que envenenaba el cielo de escarlata. Barcelona se asemejaba por entonces a un acantilado de basílicas y palacios entrelazados en un laberinto de callejones y túneles atrapados bajo una bruma perpetua, de la cual sobresalía una gran torre de ángulos catedralicios, aguja gótica de gárgolas y rosetones, en cuyo último piso residía el hombre más rico de la ciudad, el abogado Evelyn Scrooge. Breve sinopsis de la obra. ¿De qué va? En 2 frases. Bueno, es evidente que en un libro de relatos es complicado hacer una sinopsis completa de todo aquel libro, porque claro, la realidad es que cada relato es un poquito diferente y bueno, tiene sus particularidades. ¿Podemos decir algún punto en común? Pues sí, la verdad. Podríamos decir esa argumentación, más que argumentación, ese mundo en el que se escribe gótico, de misterios, de intriga, y con esas descripciones tan siniestras que Carlos Ruiz Zafón es capaz de trazar. Y bueno, ese es un punto en común, y el otro quizás sea que, bueno, hay un par de ellos que giran en torno a personajes que ya vimos en el cementerio de los libros olvidados. Otro, de hecho, va de cómo ese mismo cementerio se constituyó o se pudo haber creado, con una intriga bastante interesante. Y sin embargo, yo creo que los 3 que más me han gustado no tienen relación con estas cosas, que podríamos pensar que bueno, por tener esa relación con libros que ya hemos leído y con personajes que ya conocemos, pues nos podrían gustar más. Pero a mí, por lo menos, los 3 que más me han gustado se llaman Señorita de Barcelona, El Príncipe del Parnaso y Hombres de Gris. Señorita de Barcelona es una especie de historia muy dramática, sinceramente, que nos cuenta la historia de cómo un padre que es fotógrafo y tiene una hija pequeña, pues bueno, como la acaba vendiendo para que haga la hija como compañía a otras gentes. Una historia muy rara, pero que bueno, la verdad es que tiene un fondo interesantísimo, unos personajes para ser, bueno, este es de los que es más largo el relato, pero bueno, para ser un relato es decir, bastante corto, tiene unos personajes con un desarrollo interesantísimo, mejor que muchos en novelas de 500 hojas, y me gustó mucho Señorita de Barcelona, sin duda el mejor, o a mí el que más me gustó. Otro fue El Príncipe del Parnaso, que en la gracia es que nos pone en la piel de un jovencísimo Miguel de Cervantes, que está por Italia, bueno, y con romances y movidas del estilo. Y la gracia aquí es que se encuentra con Andreas Corelli, el funesto editor que ya vimos en el cementerio de los libros olvidados, y que bueno, aquí viene para atentar a Cervantes y convencerle de que escriba la 3ª parte del Quijote. Bueno, muy interesante, la verdad. Me hizo bastante gracia.
Y el tercer relato que más me ha gustado se llama Hombres de Gris y bueno, es una intriga así como thriller policíaco y de asesinatos y espías y bueno, la verdad es que me gusta porque primero comienza en Madrid, que siempre que aparece Madrid en la literatura me gusta y más descrita por Carlos Ruiz Zafón y luego continúa con esa Barcelona truculenta del centro, ¿no? En torno a las calles de las Ramblas, esos mercados y esas calles siniestras que me gusta bastante y además aquí porque lo combina con otro de los grandes talentos de Carlos Ruiz Zafón de mezclar la parte más truculenta y más pobre de una ciudad con esos palacetes o hoteles de gran lujo y con esa fusión de mundos, ¿no? Entre la pobreza y la riqueza. Y bueno, Hombres de Gris también me gustó mucho, son los 3 relatos que más me han gustado de La ciudad de vapor. Cosas buenas y positivas. No me voy a cansar de decirlo y a lo mejor suena un poco repetitivo, pero bueno, es que la capacidad de Carlos Ruiz Zafón para describir tanto parte como del atrecho, ¿no? Como es decir, estas mansiones y los decorados, como de describir a los propios protagonistas, esa facilidad que tiene para meterte en la historia y en la trama según te va describiendo los personajes es absolutamente pues de un maestro que vamos, se va a estudiar sin duda alguna en la historia de la literatura en castellano, Carlos Ruiz Zafón, dentro de algunos años porque lo hace muy bien. Y en este libro, que es una colección de relatos, pues sí, en algunos de ellos sí que se nota muchísimo esta mano tan fina en la calidad literaria y bueno, por eso merece la pena solo leer el libro. Otra cosa curiosa que se ve en este libro de relatos y que a lo mejor en las novelas también, pero mucho más intuido, porque bueno, al final las novelas son más largas, tienen un desarrollo, unas tramas mucho más elaboradas y por tanto a lo mejor con unos personajes como siempre con ese alivio cómico, un Fermín el Romero de Torres que suele estar en las leonovelas de Carlos Ruiz Zafón, y que hacen que al final el tono se rebaje un poco y lo que yo veo en este relato, en este libro de relatos, es que algunos son tremendamente descreídos, siniestros y desesperanzados, más que ningún otro libro de Zafón, ¿no? Los primeros porque eran un poco más juveniles y los del Cementerio de los Libros Olvidados, como digo, porque tenían estos alivios cómicos, pues tenían esa parte un poquito más dulce de ver la vida. Sin embargo, en este hay algunos relatos que sinceramente son absolutamente pues muy tristes y muy con esa visión negativa de una persona que al fin y al cabo dejó todo su país y se fue al otro lado del mundo porque pensaba que ya no estaba en el sitio donde tenía que estar. Una historia bastante triste también la de Zafón, una vida no muy cómoda. Y en fin, ¿qué más puedo decir? Que el final, el relato final, que es muy breve, pues muy breve y bastante extraño. He de decir que ha conseguido saltarme ahí un poquito las emociones a flor de piel, quizá porque la última página que iba a leer de Carlos Ruiz Zafón nueva, o quizá porque trata un tema que me toca mucho, como es el del amor. Y bueno, en cualquier caso es una gran joya. No quiero hacer mucho spoiler, pero voy a leer una pequeña cita que bueno, desde luego no anticipa parte de la trama, pero es una de las frases más bonitas que tiene este libro, así que la quería compartir con todos vosotros. Es un diálogo entre dos, ¿no? Un muchacho y una muchacha, y bueno, comienza que ella le ha preguntado que le pida 3 deseos a él, y él dice del siguiente modo: quiero conocer el sentido de la vida, quiero saber dónde encontrar el mejor helado de chocolate del mundo y me quiero enamorar, declaró. La respuesta a tus 2 primeros deseos es la misma. Y en cuanto al tercero, me dio un beso que sabía toda la verdad del mundo y que me hizo querer ser un hombre decente. Y cosas negativas. Bueno, la primera cosa negativa que yo le veo a La ciudad de vapor es que, claro, son una colección de relatos de muy diferente fuente, porque sí, los ha escrito todos Carlos Ruiz Zafón, unos estaban más o menos acabados,
Pero claro, algunos eran pequeños relatillos que había hecho para un periódico, otros son grandes relatos en el sentido de que tienen bastantes páginas y están muy trabajados, y eso se nota, es un popurrí demasiado desigual, y cuando lo estás leyendo pues te das cuenta de que algunos casi son, o pueden parecer que son más notas de un personaje que haya tomado y que luego va a aparecer en la ciudad, en el cementerio de los libros olvidados. Y claro, es que aquí lo han hecho como si fuera un relato, porque había que, supongo, extraer material de donde no había para llenar un volumen y tener 200 páginas y poder vender pues la última novela de Carlos Ruiz Zafón estas navidades. Entonces, bueno, en ese aspecto es lo que hay, ¿no? Entonces, no sé, eso es algo que, en fin, afea un poco el tratamiento de tenértelo como un libro completo. Sin embargo, sí que algunos de los relatos merece la pena revisitar, y yo probablemente lo haré en el futuro. Así que bueno, no me gusta que se haya hecho este libro de forma atropellada, que se haya sacado tan rápido para, pues como digo, tener este material ahora que está la noticia, es decir, el personaje de Carlos Ruiz Zafón fresco o caliente, mejor dicho, pues aprovechar para sacar en estas navidades y tener un poquito más de ventas, ¿no? No creo yo que Planeta vaya falta de efectivo. Entonces, bueno, en ese aspecto hay que reconocer también que es una especie de homenaje a Carlos Ruiz Zafón, que ha sido, pues, no sé si habrá sido el escritor que más ha vendido en los últimos años. Por ahí andará con Arturo Pérez Reverte y algún otro, pero desde luego, sin duda, tiene que estar entre el top 5 o el top 3. Y bueno, claro, eso no es por casualidad, desde luego, eso es porque Carlos Ruiz Zafón tenía esta facilidad para generar esa magia entre el lector y lo que estaba leyendo. Y bueno, lo conseguía pues con un gran amor hacia la palabra escrita, dándole todo el peso necesario como una fuente y un canal fidedigno. Eso, por ejemplo, siempre estaba, y lo podemos ver en cualquier entrevista que encontremos por internet y demás. Estaba muy en contra de transferir sus obras, sus libros al cine, y a pesar de que le hicieron, o eso comenta él, que le hicieron grandes ofertas, siempre se negó porque él quería dar esa relevancia al texto, a la palabra escrita y a cómo genera y qué cosas genera en los lectores cuando lo leemos, ¿no? Esa mística. Entonces, bueno, en ese aspecto es un bonito homenaje de Planeta a Carlos Ruiz Zafón. Claro, no sé si es mejor el homenaje que le hace o que se hayan dado demasiada prisa para poder tener algo estas navidades. Hay que poner, y lo que sí que es verdaderamente triste es que sea la última novela, el último libro de Carlos Ruiz Zafón, que no vaya a haber nada más. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede hacer gran cosa. ¿A qué se parece? Bueno, sí, hay un escritor que hizo una gran cantidad de relatos breves o relativamente breves de este tipo de género misterioso y de terror. Y bueno, hizo de hecho también algunos detectivescos y demás, porque hizo muchísimos. Fue sin duda alguna Edgar Allan Poe, y es un escritor del que he leído pues muchos y muchos relatos, me gustan bastante. Y creo que se parece bastante al estilo que maneja Zafón, con particularidades naturalmente, pero sin duda alguna Zafón es un heredero del genio de Estados Unidos, Edgar Allan Poe, y hay uno de los relatos que quizás se parezca más a este estilo que maneja Zafón, con estas mansiones y este acabado gótico y truculento que te genera esta inquietud cuando lo estás leyendo. Ese sin duda es el relato de Poe, La caída de la casa Usher, que bueno, recuerdo haber leído hace ya unos cuantos años, y que nos mete dentro de esta mansión de los Usher, que está corrompida, y según la va describiendo tú te lo vas imaginando, ¿no? Con aquella espantosa historia que sucede. Pero bueno, no voy a decir nada más porque tendréis que leerla si queréis saber a qué espantosa historia me refiero. Pero sin duda Poe y más concretamente La caída de la casa Usher son parecidos a este estilo de Zafón, así que os lo recomiendo una vez que hayáis leído La ciudad de vapor. Y con esto creo que voy a ir despidiendo ya este primer programa de la tercera temporada de Bracken Books. Espero os haya gustado, espero que haya sido interesante para vosotros,
quedo a vuestra disposición en los comentarios para que digáis pues si os ha gustado, si no, libros que queréis que comente o que reseñe de aquí a los próximos meses. Yo tengo la agenda bastante colocada y estoy leyendo con bastante deleite unos cuantos. Pero bueno, oye, siempre estoy abierto a oír peticiones populares. Y sin más, me despido por hoy. Os emplazo a la semana que viene, como siempre. Y bueno, esta vez muy contento por iniciar la tercera temporada, que no ha sido tan fácil la logística. He hecho algunos pequeños cambios, espero que os hayan gustado, para hacer el programa un poco más dinámico. Así que, en fin, hasta la semana que viene. ¡Felices lecturas!